Estamos de regreso y pasamos ahora a debatir el tema de la semana. ¿Qué decir de las declaraciones del general Cienfuegos sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado? Para debatir el tema nos acompaña dos expertos en la materia. Juan Ibarrola. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias, con mucho gusto saludarte. Gracias. Y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, gracias por la invitación, Juan. Gracias, Gerardo. gracias. Bueno, a ver, trata, tú que conoces bien el tema militar, los dos desde luego, ¿no? Pero a ver, tradúzcanos, díganle al público qué trató de decir el general Cienfuegos. Bueno, yo creo que es muy simple. La retórica militar siempre es directa y sencilla. Sí. Nunca es rebuscada, ni mucho menos en función de... No son diplomáticos. Ni políticos. El general Cienfuegos lo que hace es un análisis y un balance de lo que pasa en este país hoy en día, pero no tanto en manera de crítica institucional. No, el general Cienfuegos lo que busca decir es la importancia, uno, de que los acoten como Fuerza Armada permanente. Dos, que es muy importante la responsabilidad de otras instituciones para poder generar condiciones, uno, de tener policías municipales y estatales que hagan la prevención del delito, que es lo que no está pasando, Leo, Gerardo, en este país. Sí. Y esa es la razón por las cuales las Fuerzas Armadas, de ser el último recurso, que esa es la naturaleza de una Fuerza Armada permanente en cualquier parte del mundo, claro. ser el último recurso, pero la nuestra ya se convirtió en el único. Es la única solución que tenemos para enfrentar un fenómeno. Y de lo temporal ya se volvió permanente. Se volvió permanente y tampoco puede ser, que es otra de las reflexiones de Cienfuegos en este sentido. No se puede perder la naturaleza de una fuerza armada, ni de soldados, pilotos, ni marinos, ¿no? Se está desvirtuando, dice él. Se está desnaturalizando. Desnaturalizando, y creo que es real. Y te pongo ejemplos muy simples. Una sección que iba allí en Tamaulipas, no voy a dar muchos datos, Sí. se acerca una señora y le pregunta al comandante de la sección que si traen cura. Y él voltea con el de sanidad, que es el médico, y le dice, a ver, atienda a la señora. Le dice, no me entendió, un sacerdote, porque el sacerdote del pueblo huyó y ustedes como soldados deben de traer un sacerdote. Entonces, fíjate, el soldado pasa a ser policía, sacerdote, maestro, porque también ha sucedido que les dicen que traigan a los maestros, que el ejército debe de tener muchos. Sí, pero no tiene maestros de primaria, no tiene maestros de secundaria. Bueno, qué cosa. Hasta ese efecto hemos llegado, precisamente porque el ejército, la Marina Armada, la Fuerza Aérea, no están solamente enfrentando narcotráfico. Están enfrentando ya delincuentes comunes que traen asoladas a muchos lugares de este país. ¿Coincides, Gerardo? Mira, yo no coincido totalmente con Juan. Creo que sí hubo una crítica institucional muy fuerte, de manera velada, clara, hacia los gobernadores que no están haciendo su trabajo. No hay fuerzas armadas que alcancen para cubrir todas las necesidades de seguridad pública o ahora el debate de seguridad interior. Entonces, ese es el primer punto. Dos, yo sí veo al interior del Consejo de Seguridad Nacional, sí veo un debate y sí veo una confrontación política. A nosotros nos gustan los temas de las teorías de las políticas públicas. Amy Sigard, de la Universidad de Stanford, hizo una teoría del origen y evolución de las agencias de seguridad en Estados Unidos y dijo muy puntualmente, las agencias de seguridad nacional en Estados Unidos como en el mundo autoevolucionan. Ellas se crean sus propias instituciones, las reglas, porque los congresos nacionales no tienen la autoridad, no tienen las capacidades técnicas, humanas, para elaborar los dictámenes, las leyes que van a modificar a las instituciones de seguridad nacional. Entonces, hoy en día hay sobre la mesa dos iniciativas muy fuertes, la del diputado Camacho y la del senador Gil Suart. En ambas, yo lo puedo decir porque desde hace 15 años he analizado cómo surgen estas iniciativas. Sí veo la de Camacho, una carga fuerte de redacción, de doctrina militar. Se ve que le ayudó el ejército a redactarla. La del senador Gil sí se ve una mano más fuerte del CISEN, de la Secretaría de Gobernación. Son dos modelos diferentes de cómo regular el artículo 29 de la Constitución sobre el tema de crear un estado de excepción y suspensión de garantías y también elaborar una doctrina de seguridad interior. ¿Qué significa? Es un concepto
recientemente vengo de Chile y me dicen, ustedes están ya elaborando una nueva doctrina de seguridad interior que nos interesa conocer, porque ya la delincuencia organizada, el terrorismo, otras amenazas están haciendo cada vez más necesario la intervención de Fuerzas Armadas o de otros agentes estatales. Entonces, yo te diría, una muy buena noticia, el día de ayer ya se anuncia en términos políticos que la reforma al artículo 29 constitucional que daría entrada a la Ley de Seguridad Interior se pasa también a discusión en enero. Esa es una gran noticia porque también la iniciativa que mandó el presidente de la República tiene serios problemas de violaciones a derechos humanos y al sistema democrático. Juan, está bueno, está bueno. No, por supuesto que sí. A ver, vamos a entender algo. Sí. El tratar de generar un discurso donde se empodere el ejército, o sedición, que han dicho hay algunos comentócratas y algunos expertos y periodistas muy serios que, insisto, hablan de sedición, del golpe de Estado, la institucionalización de la fuerza por parte del ejército. Creo que es un discurso anacrónico y fuera de la realidad del país. Pero ¿puedo yo decir de lo que ha dicho este comentócrata? Por favor. Yo, a ver si están de acuerdo. Sí ha habido una militarización del país. A ver, yo creo que hay que ponerlo. Hay que ponerlo, claro que sí. Bueno, pero por supuesto que sí. Yo también. Pero hay que ponerlo en el contexto de la realidad, que es lo que bien apunta Gerardo. Sí. Tiene una realidad este país con un fenómeno terrible de una mutación total de la delincuencia, de una amenaza real, una amenaza poderosa económicamente hablando. El poder de fuego lo dejo a un lado porque por mucho que lo tengan, no son. La criminalidad en México no está capacitada en su poder de fuego. Desafortunadamente, estamos llegando al nivel país donde se victimiza al criminal y se está intentando criminalizar a las Fuerzas Armadas, Leo, Gerardo, y el país que hace eso se degrada. ¿Por qué? Porque le estás dando oportunidad a ese delincuente que lo siga haciendo. Pero estarás de acuerdo, yo aquí defiendo mi postura, que las Fuerzas Armadas tienen que respetar los derechos humanos, o sea, porque si no, ese es el problema de meter a los soldados y marinos en esta lucha, que ellos no están capacitados, no tienen el entrenamiento del respeto a los derechos humanos. Déjame partir de dos bases. La primera, no puedes mandar leones por corderos. Y ante las grandes amenazas, si tú no puedes mandar leones por corderos, si tú piensas, como lo han dicho por ahí, aquel análisis de las atrocidades innegables que comete el Estado mexicano en función de sus delincuentes, por este tema de la letalidad al enviar soldados contra delincuentes. Ojalá nadie espere que cuando enfrentes delincuentes, y lo digo con toda responsabilidad, cuando enfrentes delincuentes, pues no haya más muertos de los buenos que de los malos. Y no estoy hablando de matar, estoy hablando de enfrentar. Proporcionalidad en el uso de la fuerza. Algo que no vimos, por ejemplo, en el caso de Tanguato. Y fue Policía Federal. No fue el ejército. Ya a eso quiero llegar. Bueno, y en Tlatlaya. En Tlatlaya, por supuesto. Pero a eso quiero llegar. Si tú tienes un ejército, déjame hablar de los oficiales del Colegio Militar y la Heroica Escuela Naval. Su primer clase es Derechos Humanos, Leo. Hoy tenemos tropas y marinería que no pueden entrar a ser soldados o marinos de tropa o de marinería si no tienen la preparatoria terminada. El primer curso inductivo que le da el Ejército y la Marina es Derechos Humanos. El Ejército es la única institución en este país que tiene una escuela de Derechos Humanos. Pero, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué se tiene la idea de que abusan? Llego a la segunda cifra y tomo estadísticas y realidades de Comisión Nacional de Derechos Humanos, Leo, Gerardo. Los últimos 10 años, aproximadamente 134,000 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos exclusivas para soldados y marinos. De estas casi 130,000, solamente 114 se han convertido en recomendación. No podemos hablar de una violación sistemática de derechos humanos en este país por parte de las Fuerzas Armadas Permanentes. No, dirías que no. Yo coincido. Sí. Las violaciones a derechos humanos vienen más de los funcionarios municipales, de los policías municipales, de los que están detrás de un mostrador para un trámite. Ahí están las violaciones la verdad graves. Es que me tranquilizan, porque yo lo que quiero es un ejército que efectivamente respete los derechos humanos. Y yo creo que lo va a haber. A mí lo que... ¿Lo va a haber o lo hay? Mira, existe. Tú dices que existe. El problema es que estamos entrando en un círculo
círculo vicioso. Totalmente. Uno, el ejército no tiene un marco legal porque en el 2005, cuando entra en vigor la Ley de Seguridad Nacional, se dejó aparte a las Fuerzas Armadas Correcto. de regularlas. Nada más se le dio un marco jurídico al CISEN. 11 años después, se necesita una legislación para acotar, como bien dice Juan, las acciones en materia de despliegue, inclusive yo te diría, de inteligencia militar. Pero creo que se tiene que dar un debate mucho más profundo de reforma al sistema de seguridad nacional. Hoy el presidente de la República no tiene un consejero de seguridad nacional, tiene un secretario técnico del Consejo que no tiene un rango de gabinete que le diga al presidente de la República, ojo, por la Gendarmería se están peleando la Policía Federal, Mondragón y el secretario Cienfuegos. Ahora yo veo también una confrontación de trenes y que Gobernación también probablemente haya parado el debate para que no pasara fast track a final de año de esta ley y que podamos darnos a mejor enero, febrero o el tiempo que se requiera. No tenemos mucho tiempo para reglamentar las acciones. Yo no he escuchado, por ejemplo, también al secretario de Marina, que recientemente se le dieron poderes extraordinarios legales para el control de los puertos. Y meterse también en tema de Marina Mercante. Entonces, a mí Ya eso los controlan, ¿eh? eso es a mí Pues lo otra que... vez hacer de jure lo que ya Así es. de facto. Y es necesario. Entiendo que los marinos, la Sí. Armada Marina ya controla la parte civil de los puertos. Una muy buena iniciativa. Ya es ley, ya lo están haciendo. Pero fíjate, Gerardo, qué interesante. El almirante Soberón, el 20 de noviembre, en su discurso, en esta ceremonia de ascensos, se lo pide al presidente. Y evidentemente esto es lealtad institucional. No hay pleito con el presidente, no hay pleito con el secretario de Gobernación, es como yo lo leo. Sí. Al contrario, creo que tocas un tema medular. Aquí no se trata de ver si empoderamos a las Fuerzas Armadas. Hay que quitarnos esa idea. No es Victoriano Huerta el secretario de la Defensa de este país. No, pero una Oye, y las ley... propias Fuerzas Armadas parecen que tampoco lo quieren. No, No, Juan, pero supuesto sí hay que que no. decir las cosas como son. Una ley sí te empodera porque va aparejada ¿con qué? Con presupuestos. Gerardo, Y con ampliación de un estado de fuerza que se requiere. déjame buscar Entonces sí hay que polémica. decirlo. Que no crea que el Ejército y la Marina tienen poder en este país, están equivocados. Esos son. Es el uso legal de la fuerza y la violencia. Es quien nos defiende de manera externa y de manera interna. Sí. A ver, por esto es muy importante entender que no está en las Fuerzas Armadas el problema. Bien lo dijo Cienfuegos, no es a balazos como se resuelve. No. Porque ya balaceamos, les recuperamos Ciudad Juárez. ¿Cuántas veces han recuperado Juárez? ¿Cuántas veces ya han se le recuperado? está Y se está perdiendo vuelven otra a vez perder. porque entran y salen. No, es que ahora sí, tenemos que debatir al mismo tiempo que la Ley de Seguridad Interior se tiene que ya resolver qué va a pasar con el mando mixto, ya quitarnos de la idea el tema del mando único, pero tienen que ir en carriles paralelos. Y yo te diría algo también, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional tiene que tener rango de gabinete porque nadie lo pela. Acabas de tocar un tema maravilloso. Una promesa de campaña del presidente Peña Nieto fue la Gendarmería. Gendarmería es una fuerza armada permanente. Una ocurrencia terrible. Pero te digo algo, el origen de una gendarmería es administración civil y tutela militar Así en es. todo el mundo, para que funcione. Porque tú necesitas tomar esa gendarmería y someterla a la ley de justicia militar para que no delincan, para que no corrompan, para que no violen derechos humanos. Que es el caso de la Guardia instrucción Civil militar. en España. El caso de la Guardia Civil, Francia. Francia, Chile, una gran cantidad Son de civiles, pero civiles sujetos. administrando Sí. con tutela militar. Es decir, se rigen bajo una ley de justicia militar que les da esa... Pero esa no es nuestra gendarmería. No es nuestra gendarmería. No, nuestra gendarmería... Acabó siendo una división Sí, de la Policía Federal. la séptima Sin división. embargo, valdría la pena tomar como una realidad los grandes esfuerzos que está haciendo Renato Sales Heredia en esa materia. Se dejó de dotar a la Policía Federal de un recurso, y lo digo a título personal, aquella Policía Federal de Genaro García Luna, terrible, corrupta, infiltrada. Hoy no. Hoy deben de voltear a Policía Federal, hoy deben de voltear a fortalecer una gendarmería que gradualmente haga esa labor de poder sacar a las Fuerzas Armadas de la calle. Leo, bien lo dijo Cienfuegos, no estudiaron para eso. No es naturaleza de la Fuerza Armada, de los ejércitos, combatir delincuencia común. No es naturaleza de una Fuerza Armada prevenir el delito, Gerardo. Y desafortunadamente que lo no. están haciendo. Déjame, ya me tengo que ir, pero los quiero invitar otra vez porque está buenísima esta discusión con dos expertos en la materia. Si les parece, la retomamos, no sé si la semana que entra o después de las Cuando vacaciones. tú digas. Con mucho gusto. Pero también quiero
irle pensando al tema, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Van a regresar algún día el ejército a los cuarteles? No tienen ¿Cómo? que regresar. Tienen que hacerlo. Tienen que Bueno, hacerlo. Pues sí, pero a ver, llevamos 10 años. Pero yo no veo que regresen Pero- en 10, 20 años. Oye, A ver. están de moda los retos, ¿no? El Sí, guacamole. sí. Hagamos un hashtag un día sin soldados. A ver qué pasa en este Muy país bien. con un día sin soldados. Bueno, acá en la mesa de esta semana se ha barajeado la posibilidad de regresarlos a ver qué pasa. No, la ¿Bajaría sociedad... la violencia o no? No, por supuesto que no. Vas a ver, ¿No? vas a ver qué situación tan terrible se enfrenta. No, es que ya la situación es muy crítica. Tenemos instituciones colapsadas y creo que sí hay que Pero apoyar al hace secretario. 10 años también estaban colapsadas. hace 15 ¿o años. no? Por eso creo Las que- policías. por eso Antes creo- de que lo sacara Calderón del cuartel. Por eso creo que antes de voltear a ver a las Fuerzas Armadas si se empoderan, si hay golpe de Estado, si hay sedición, no, voltemos a ver las instituciones civiles de este país para que hagan su Pero trabajo. esas están hechas pomada, pero también estaban hechas pomadas, Juan, hace 10 años. Totalmente. Y la violencia era menor que hoy. Pero en yo día. creo que el mensaje, Leo, Gerardo, es, ahora es urgente. El fenómeno delincuencial en este país es terrible, sobre todo porque sabe el delincuente, Leo, Gerardo, que no va a pagar su culpa. Ya le perdieron respeto Impunidad. a las... Hay que atender el mensaje del general secretario, pero sin presiones para el Congreso de la Unión. Bueno, ¿les parece que convocamos esta Gracias. mesa de nuevo? Gracias, Juan. Gracias, Leo. Gerardo, por venir. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, viernes, en nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con una figura pública acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.